Tenemos, por ejemplo, hay una pieza que está formada por un cilindro. Entonces cogemos aquí la forma cilíndrica, marcamos aquí la posición de los ejes. Aquí ahora una línea ortogonal, otra ortogonal. Hacemos una circunferencia concéntrica con la que hay ahí. Y marcamos también la posición de los ejes. Colocamos aquí un segmento. Y la pieza es simétrica a lo largo de la misma. Y ahora vamos a terminar aquí con una forma rectangular y el mismo arco aquí tangente nos genera este detalle. Bueno, pues tenemos esta pieza, hay que acotarla, tenemos aquí el alzado, hacemos una paralela a este eje, marcamos aquí este otro eje de la circunferencia y llega ahí hasta el final, ¿no? Y para esto pues coincide aquí con el centro, podemos hacer aquí una discontinua. Tenemos ya la figura en planta y vamos a concluirla en alzado. Lo representamos, proyectamos también este punto, le damos la profundidad. Ahí tenemos este saliente, esto debe exceder la pieza porque hay simetría. Proyectamos este punto mediante una ortogonal y vamos, para hacerla más interesante aquí, hacer un arco tangente. Entonces hacemos aquí un arco circular tangente a los dos planos, ¿vale? Bueno, por último representamos este detalle. Vamos a hacerlo, pues, por ejemplo, más interesante. Vamos a hacer, por ejemplo, que... Bueno, con eso ya llega. Vamos a representarlo tal y como está ahí. Entonces, bajamos por aquí. Y proyectamos este punto. Bueno, aquí una cosa importante y es lo siguiente. Marcamos aquí este eje. Fijaros en este detalle. La forma discontinua esta, cuando tenemos algo discontinuo, lo vemos aquí aparte. Está prohibido hacerlo así. O sea que en la esquina siempre debo poner esto cerrado así, ¿vale? O sea que esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, marcamos el eje de revolución y ya podríamos pasar a acotar. Sabemos que no se puede acotar lo discontinuo, lo convertimos en continuo, le hacemos un corte parcial, una línea irregular, fina, convertimos ahora esto en continuo y ahora ya podemos acotar. Ponemos aquí las líneas a 45 grados. Si no tenéis transportador, recordad que esto es una línea 45, ¿vale? Con la escuadra. ¿Vale? O sea que lo normal sería, yo lo hago todo a mano, pero lo normal sería empezar a desplazar esto y hacerlo bien, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, ya tenemos ahí ese corte. Ahora marcaríamos la posición. Tenemos este centro y ya podemos acotar, ¿no? Entonces, marcamos siempre distancias entre centros. No puedo acotar de esquina a esquina, eso está terminantemente prohibido. O sea, fijaros que si hay arcos de circunferencia, debo transformar esta línea discontinua en continua. Y ahora aquí a 8 milímetros es cuando pongo aquí ya la cota. Vale. De acuerdo. Y las voy a hacer así, en vez de poner flechas, líneas a 45 y pongo aquí la medida 3,2, por ejemplo. Vale. Bueno, pues recordad, esto es entre centros. Igual que si tengo esto así, aquí un arco, aquí otro arco, marco un centro, marco otro y marco distancia entre centros. Marco aquí el eje de simetría y marco aquí el radio, ¿vale? Y pongo radio tanto. Y aquí la medida esta, pues por ejemplo, esta. Fijaros que estoy marcando distancia de aquí a aquí
y por tanto tengo esta longitud y tengo, por ejemplo, esta longitud hasta la base. Pero terminantemente prohibido acotar, por ejemplo, la distancia de este punto a este punto. Esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay aquí un arco, entonces acoto desde el centro hasta la esquina, ¿vale? O sea que nunca podría hacer esto que pongo aquí. Esto que pongo aquí no lo puedo hacer. Si aquí hay un arco, acotar así. Vale. O sea que esto está prohibido. O sea, debo hacer desde el centro hasta la base. Bueno, pues tengo esta longitud y ahora pues ya puedo marcar los radios. Como esto es de 180 o menos, en este caso es 180, pues va como radio. Entonces pongo aquí la letra R y pongo la medida esta. Pues esto es 3,2, esto sería 1,7, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, que sea, pues ponemos como este es el radio de 1,7. Pues esto, por ejemplo, que sea dirigido hacia el centro. Y pongo aquí el símbolo de diámetro y la medida que tiene, pues por ejemplo 2. Bueno, voy a poner 2, diámetro 2. Bueno, con lo cual esto sería de radio 1 y esto 1,7, no lo parece, pero bueno. Y también marco aquí el radio. Fijaros que una opción es esta con la letra, porque no marco esta línea, pero aquí voy a marcar la línea y por tanto ya no pongo la letra, ¿vale? Entonces pongo directamente el número. Esta medida pues se ve que es igual que esta, entonces pongo 1,7, ¿vale? Bueno, por último tengo aquí estas tres medidas, coloco aquí la primera cota hasta aquí y la siguiente hasta aquí. Entonces marco aquí, como es muy pequeño, pongo la flecha por fuera, y aquí pues también por fuera. Y ahora pongo aquí el número este, el que sea. Si esto por ejemplo es 1,7, bueno, voy a poner aquí 0,4 y aquí 0,9. A ver, recordad que estas verticales son para leer así. Ojo con este detalle de aquí. Si tengo una flecha de cota que intercepta aquí a una línea auxiliar de cota, pues la línea auxiliar se interrumpe. La flecha siempre tiene preferencia sobre todo, ¿vale? Sobre cualquier parte del dibujo. Si estuviera la flecha encima del dibujo, pero está lleno de flechas de medidas, imaginaos que el dibujo viene por aquí con mayor grosor y de repente hay una flecha por aquí, bueno, pues se interrumpe el dibujo. Siempre la flecha es anterior a todo lo demás, ¿vale? Entonces, aquí hay una línea auxiliar, la interrumpimos ahí y lo representamos de esta forma. Yo, como ya lo había hecho, me quedo así, ¿vale? Y si acotas con flechas, todo el dibujo con flechas, y con línea, con rayas 45, solo 45, no se puede mezclar. No se pueden mezclar estas líneas a 45 y estas flechas. No, me refiero, para acotar las flechas, se puede poner flechas o una línea 45. A cualquiera de las dos formas, como aquí. Pero bueno, yo diría... Sí, se puede mezclar, tienes que usar solo... A ver, se pueden mezclar, puedes poner esto y esto, pero no queda muy bonito. Lo que sí, si pones esto, en los radios sí que vas a poner y en los arcos sí que vas a acotar con las flechas, ¿vale? Lo ideal es todo así o todo así, ¿vale? Yo aquí lo puse así, pero lo ideal sería que fuera igual, ¿vale? Entonces, ya digo, yo he visto en cantidad de libros, y la normativa no lo prohíbe expresamente, cantidad de libros donde hacen esto y donde hacen esto. Y de hecho hay alguna forma más de hacerlo, pero bueno, la normativa me habla de estas dos siempre. Entonces, la normativa 1, si la cogéis, habla de más, ¿no? Pero bueno, en casi todos los libros siguen recomendando pues esta forma o esta, ¿no? Y sobre todo esta que es más estética, ¿no? Ahora bien, si alguien lo hace todo así, bien, quitando las flechas para los arcos que van de esta manera, ¿vale? Bueno, el hecho de que esto sea 1,7 y esto también, pues nos está diciendo que aquí esto no tiene inclinación, pero si la tuviera, pues claro, este arco ya sería distinto de este, ¿no? Entonces, bueno, no es una, digamos, una medida trivial que sobra, ¿no? Ya que nos informa de este detalle, ¿no? Pero bueno, esto también habría que indicar el ángulo de estas dos, ¿no? Vale.
Bueno, pues tenemos esto, tenemos aquí el corte parcial y ahora lo que nos faltaría sería saber la distancia. Por ejemplo, esta medida la tenemos, ya no lo hacemos arriba. Si lo hubiéramos hecho arriba, pues hubiera quedado así. Aquí ponemos el símbolo de diámetro con la medida que era 2, ¿vale? Sin más, ¿no? Y luego ponemos también esto y ponemos aquí el eje, ¿vale? Y el rayado a 45. O sea que esta sería la forma de hacerlo aquí en la parte superior, ¿vale? Bueno, por último, vamos a concluir. Entonces tenemos la distancia, por ejemplo, desde el centro, siempre desde el centro hasta aquí. O sea, no se os ocurra coger un punto de la circunferencia de un cuadrante y acotar esto, ¿no? Siempre es desde el eje hasta el extremo de la pieza, ¿vale? Línea aquí y esta medida, pues la que sea. Bueno, esta medida realmente no la necesitamos. Fijaros que, por eso hay que fijarse mucho, fijaros que ya la tenemos aquí, es la misma, ¿no? 1,7, ¿no? O sea que esta ya no la ponemos, ¿no? Pero, entonces, quito esta, la tacho, recordad, una tachadura sin más, no hagáis un borrón. Y ahora sí que necesito desde el eje, por ejemplo, hasta este centro. Convierto esto en línea continua y traigo aquí la cota y esta longitud sí que la necesito, ¿vale? Bueno, la tengo aquí, tampoco la necesito, ¿vale? Ya se me está yendo la olla, o sea que fijaros que la tengo aquí abajo, ¿vale? Una de dos, o la pongo aquí o la pongo aquí arriba, ¿no? Lo que ya no tengo es exactamente la posición en altura de este centro. Sí tengo la distancia de este centro, no, que es la distancia de aquí a aquí. Claro, es esta. No, esta sí que hace falta, ¿no? Porque tendría la medida para este arco. Y ahora marcamos aquí el radio también de este arco dirigido hacia el centro, ¿no? Los pongo aquí. compañero arco radio de ese arco no valería. Componer esto no, porque esto, si lo pones aquí, podría estar también exactamente aquí, ¿entiendes? Y empezar antes, ¿no? O sea que con el radio no llegaría. Entonces ponemos aquí el radio que sea, pues por ejemplo, vamos a poner 0,8, ya digo, no son coherentes las medidas ni me estoy fijando. Y ahora la distancia desde este centro, que no es esta medida, ojo con eso. Esta medida es desde aquí hasta aquí. Entonces ya cogeríamos esto, pues por ejemplo, 2,9, ¿no? Bueno, pues tenemos esta medida, ahora nos falta la medida en altura, esta longitud ya la tenemos, entonces necesitamos esta en altura y necesitamos esta otra. Con lo cual ya quedaría completo, ¿no? Tenemos esta y ahora tenemos esta aquí. Recordad, la primera cota 8 milímetros y la segunda, todas las siguientes a 5, ¿no? Cogeríamos esta altura, pues por ejemplo, pues 1,6 y esto, por ejemplo, 2,7. Ya digo, las medidas pueden ser incoherentes, pues lo estoy haciendo así sin fijarme, ¿no? Bueno, pues ya tendríamos la pieza. Por último, remarcar bien las partes del objeto, ¿no? Para diferenciarlo de las líneas auxiliares de cota y de las líneas de cota, ¿vale? Y estas marcarlas también con mayor grosor, ¿vale? Con lo cual la tendríamos ya al completo, ¿vale? Bueno, pues fijaros bien que, lo primero, los cortes parciales, totales o por planos paralelos, como queráis, pero siempre para poder marcar interiores y ver las líneas que eran ocultas, verlas ahora como líneas continuas, líneas visibles, ¿no? Y recordad que esto le hemos quitado este trozo, con lo cual esta misma pieza, imaginamos aquí la pieza, la vamos a representar aquí en 3D, entonces la tenemos ya aquí en 3D y le hemos quitado este trozo, entonces nos deja ver aquí esto. Y ahora le arrancamos este trozo de forma irregular, ¿vale? Y entonces nos deja ver ahí el cilindro, el semicilindro, ahora es un semicilindro que viene por aquí, bueno, que llega hasta aquí, y nos deja ver ese fragmento, ¿vale? Bueno, pues ese sería el objeto de ese corte parcial, que le hemos quitado este trozo, ¿no? Hasta donde queremos, y aquí hacemos la línea a mano alzada, ¿no? Y entonces nos permite ver ya la profundidad de ese hueco ciego que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, pues fundamental, distancia entre centros y entre ejes, ¿no? Vale, en vez de llegar hasta el final, porque al final ya tenemos la distancia de aquí al final, que es el radio, ¿no? O sea que nunca podría acotar, por ejemplo, distancia de aquí a aquí. Eso no se puede acotar, porque para eso tenemos ya los radios, ¿vale?